Hermanos, antes de iniciar, me gustaría contarles una historia. Sí, me aceptan una pequeña historia. Una historia de la historia universal. En el año 1588, presente lo tengo yo, no sé qué. En el año 1588 era el hombre más poderoso del mundo, Felipe II. Era hijo de Carlos V, el de los chocolates, pero no vendía chocolates, yo se los aseguro. Entonces, Felipe II, no sé si tengan las imágenes o me espero un ratito. Volteo y no veo nada. Bueno, Felipe II era digamos, el heredero de un gran imperio. Este gran imperio incluía toda la América hispana, o sea, de México para abajo, imagínense. Incluía los imperios de Portugal, conquistados por Portugal, o sea, toda la costa africana, hasta las Filipinas, y una gran población de Europa, los Países Bajos, la botita de Nápoles, Milán, y no conforme con esto, Felipe II quiso también tener Inglaterra. Para eso, él hizo y empezó a hacer muchos barcos muy grandes, muy poderosos, unos grandes galeones para la guerra. Ponía unos frentes así que fueran indestructibles y había ideado una forma de ataque marítimo que era de verdaderamente difícil de combatir. Era la semiluna, o sea, cuando iban ellos atacando, ponía así como unos cuernos de toro, donde en las puntas, ¿verdad? Porque los españoles saben mucho de toros, les encantan las corridas. Bueno, en las puntas ponía las naves más pesadas, más poderosas, con más cañones, y en el centro ponía las más rápidas y las más. Entonces, ese tipo de guerra era nuevo para ellos y les había dado muy buenos resultados. Y llegaron el tiempo en que dijeron: vamos a invadir Inglaterra. Inglaterra en aquel tiempo se llamaba la Armada Invencible, la Armada Invencible de Felipe II. Y esta armada de Felipe II, fueron más de 130 barcos, 130 poderosos barcos que fueron y llevaban a más de 30,000 hombres, con los famosísimos tercios. ¿Qué eran los tercios? Eran un equipo de asalto español que les había dado unos resultados espeluznantes, o sea, eran poderosísimos en batalla los tercios españoles. Los de adelante tenían unas lanzas larguísimas, los de atrás unas lanzas más medianas, y los de cerquita tenían mosquetes que disparaban balas. Bueno, en aquel tiempo nomás disparaban una bala, pero actuaban en las guerras, eran súper destructivos. Iban cargados con los tercios para invadir Inglaterra. En ese tiempo Inglaterra, el rey era una muchacha, una chica de 24 años que se llamaba Elizabeth. Cuando vinieron y llegaron en el año 1588 y le dijeron: ahí vienen los españoles a invadir Inglaterra, uno de sus jefes le dijo, Sir Francis Drake, le dijo: ahora sí, vamos a tener que luchar por nuestra tierra, ¿verdad? Y se veía el mar así poblado así de barcos que venían a invadir. La reina tuvo mucho miedo, era una jovencita. Felipe II era un hombre de armas, todos ellos eran hombres de muchas armas. Entonces todos los hombres de guerra de Inglaterra se juntaron y se pusieron cerca del mar para la batalla. Y la reina le dijeron: usted quédese en el palacio, no vaya cerca de las tropas porque la pueden matar, puede pasar algo. Y Elizabeth no hizo caso. Ella dijo: yo soy la reina y tengo que estar con mis hombres en la batalla. Lo que no hizo Felipe II, él no iba en los barcos. Y ella se puso en un caballo blanco y se puso su armadura y fue delante de todos sus hombres a la batalla. Y les dijo: yo sé
que tengo un cuerpo frágil de mujer, pero mi corazón es el de un rey. Y yo voy a estar con ustedes. No tengo miedo de perder mi honra ni mi vida. Con gusto la doy por la vida de cada uno de ustedes. Estoy dispuesta a morir junto con ustedes. Una niña, una jovencita de 24 años, diciéndole a todos los piratas barbones, Sir Francis Drake, todo, no, ni un barco inglés naufragó, ni uno. Pelearon como leones, porque iban las palabras que tenían que proteger a su reina, que era tan valiente que estaba con ellos. La armada invencible, yo le digo a mi esposa, se convirtió en la armada invisible, porque como casi la desaparecen. Casi la desaparecen. Los hombres eran más en el mar, los ingleses, muy pocas naciones son mejores que ellos. Pero fueron las palabras de ella los que arengaron y los que le dieron esa fuerza a su pueblo. Y es lo que muchas veces nosotros, en el querer definir las palabras de la Biblia, nosotros debemos de saber que la palabra correcta para eso se llama confortar. Confortar no es dar tranquilidad, no. Confortar quiere decir dar fuerza. Confortar. Y la palabra paracletos, que se denomina para el Espíritu Santo, es exactamente eso, es dar fuerza. Nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, y Él estuvo, cuando estuvo con nosotros, nos hizo eso, nos dio fuerza, y sus palabras nos motivaron y nos dieron vida. Pero Él dice, es necesario que yo me vaya y os daré otro paracletos, otro confortador, que es el Espíritu Santo. De hecho, nuestro Señor Jesucristo, los primeros días que Él estuvo aquí en la tierra, antes de que iniciara su ministerio, cuando Juan el Bautista lo vio, dijo que Él venía a traer un bautismo en el Espíritu Santo, que Él venía específicamente a darnos esa fuerza y esa vida a nosotros. Dice en Juan 1, versículo del 31 al 34, fue Juan el Bautista el que dijo que Él venía, y es una de las funciones más importantes, lo más importante de su ministerio de nuestro Señor Jesucristo es el darnos la presencia de Dios después de que Él se fuera, en la manera del Espíritu Santo. Dice en Juan 1 del 31 al 34, dice, y yo no le conocía, está hablando Juan el Bautista, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él, está hablando de Jesucristo. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista bautizaba con agua para arrepentimiento, pero dice, pero ahí viene alguien que os bautizará con el Espíritu Santo. O sea, que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra para que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo, fuéramos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué es bautizar? Fuéramos empapados, fuéramos llenos, zambutidos hasta dentro, llenos de la presencia de Dios, llenos del Espíritu Santo. Para eso vino aquí a la tierra. Eso vino y incluso lo profetizó antes de que Él empezara su ministerio. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él mismo lo dijo. Lo vemos en Juan capítulo 7. Él lo anunció en su vida. Dice en Juan 7, 37 al 39.
Y el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún, ¿qué? Glorificado. Esto es muy importante. El Espíritu Santo estaba en el cielo y Jesús estaba en la tierra. La presencia de Dios estaba con Jesús, pero el Espíritu Santo estaba allá. Entonces era necesario que Jesús regresara allá para que el Espíritu Santo descendiera acá. Por eso el Espíritu Santo era una promesa en aquel tiempo. Pero era una promesa que Él anunció estando aún con nosotros. Dice: el que cree en mí, de su interior correrán. No están corriendo, correrán en un futuro ríos de agua viva. Pero esto era por el Espíritu Santo, que aún no había descendido porque Él no había sido glorificado. Cuando Él murió para que el Espíritu Santo viniera y nosotros fuéramos llenos de su Espíritu. Eso hasta lo representó en su muerte, porque cuando Él estaba en la cruz y le atravesaron con una lanza, de Él salió agua y sangre. Sangre era su vida, pero agua significaban los ríos de agua, significaban que Él vino a morir para que nosotros tuviéramos vida eterna. Ese es el significado de esto que sucedió cuando Él fue crucificado. Entonces, antes de nacer, durante su vida y durante la misma muerte, Él nos anunció que venía el Espíritu Santo y que nosotros seríamos llenos del Espíritu Santo. Aquí viene lo que platiqué al principio sobre la reina Isabel, porque viene la palabra que Jesús mencionaba, el Espíritu Santo lo mencionaba como paracletos. Lo vemos en Juan 14:16, dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. La palabra consolador es una traducción de la palabra paracletos, pero es una palabra limitada, porque la palabra consolador es una palabra lastimosa, es el que te consuela, es como tu papá cuando te caes y llega, y no es una traducción correcta. La traducción correcta, más que le quisieron hacer un poquito más, es abogado. Porque un abogado está contigo cuando está la cosa fea. Porque cuando está la cosa bonita, pues no necesitas abogado. Tú la necesitas cuando la cosa está fea, ¿verdad? Es cuando buscamos a los abogados, ¿verdad? Entonces, le traducen como abogado. Pero es más todavía que lo que tenemos como abogado. La palabra más adecuada es el que nos conforta. En inglés sí lo ponen, confortador. Y la palabra confortador era cuando se juntaba el pueblo y iba a haber una batalla, iban a ser invadidos. Entonces llegaba el sacerdote o el rey y les daba un mensaje que los confortaba y les daba fortaleza. Confortar es paracletos, es para el que está a tu lado o al que se le es hablado para estar a tu lado, para que te dé fuerza. Entonces, la palabra paracletos dice: les daré otro paracletos, porque cuando Jesús estuvo con nosotros, cuando estuvo con sus apóstoles, Él era el paracletos. Él los animaba, Él los empujaba, Él les daba de comer, Él les daba fuerzas, Él les hablaba, Él era como un padre para ellos. Pero Él dice, Él se iba a ir e iba a haber un intercambio de vidas. Dice, es necesario y es muy importante que por medio de mis méritos en la cruz, ustedes sean dignos de la presencia del Espíritu Santo en vosotros.
Por eso era necesario que Él muriera en la cruz, para que en su justicia nosotros pudiéramos gozar del beneficio del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo estaba allá y Él estaba aquí. Hubo un intercambio de paracletos. Ahora Él está allá. Porque es muy importante que nuestro abogado principal, que es Jesús, que es el que estuvo aquí con nosotros y que sabe muy bien cómo está la cosa aquí, ¿verdad?, esté allá a la diestra del Padre defendiéndonos. Y es muy importante que el Espíritu Santo esté aquí, que ya no está junto con nosotros, ahora está en nosotros. Porque ya en nosotros ya actúa para todos y para siempre. Por eso dice, es muy importante porque ahora la función de nuestro Señor Jesucristo ahora es allá en el cielo. Es un intercambio. En 1 Juan 2:1 lo menciona, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Bueno, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo. Por eso era muy importante que Él se fuera para allí, para la dimensión celestial, porque a quien tenemos de abogado allá que nos defiende es a Jesucristo. Por eso te dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y a quién tenemos aquí? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos está dando la fuerza, es el que nos anima, es nuestro confortador. Vamos a ver en Juan 14 del 15 al 16, dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí viene algo bien importante que no debemos de ignorar. Viene algo muy importante que debemos de siempre estar conscientes. ¿Cuándo dice que va a estar el Espíritu Santo con nosotros? Siempre. Pero nosotros, ¿saben qué pensamos? Que si nos equivocamos y que si pecamos, se va a contristar el Espíritu Santo y se va a ir. No, se contrista, pero no se va. El Espíritu, cuando el cristiano peca, cuando el Hijo de Dios comete un error, el Espíritu Santo te reprende, pero no te abandona, porque la promesa es para siempre. Entonces, Él, si vino y está con nosotros para animarnos, no se va a ir cuando nosotros pequemos. ¿Por qué? Porque su función es el levantarnos para que sigamos adelante. Porque el levantarnos, el permitir que sigamos adelante es función. Él es nuestro animador. Él es el que nos reprende. Ahora, cuando Él nos está reprendiendo, no quiere decir que nos está abandonando. Simplemente Él se contrista, pero no se va. Porque la promesa es para siempre. Él está allí. Y Él nos motiva para que nos pidamos perdón y para que nos arrepintamos y volvamos, porque Él está siempre, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido que el que inició en vosotros la buena obra, Él está perfeccionando cada día hasta el día de Jesucristo. Él nos está perfeccionando. ¿Y cómo nos perfecciona? Dándonos ánimo, dándonos vida, dándonos amor, dándonos fuerza. Pero nosotros debemos de buscar eso, que el Espíritu Santo nos esté dando vida, nos esté dando fuerza, nos esté dando poder, nos esté dando fuerza, confortándonos, porque Él es nuestro Paracletos. Él nos da ánimo, poder, ganas, nos motiva. El Espíritu Santo, descubrí una cosa muy bonita. Bueno, aquí cuando dice algo, entonces viene lo contrario, ¿verdad? En Juan 14, del 16 al 18, fíjense qué interesante dice: y yo rogaré al Padre, Juan 14, del 16 hasta el 18, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis,
porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesucristo le está diciendo, va a venir el Espíritu Santo. Lo conocen y no lo conocen. No lo conocen porque es otro consolador. No es porque Dios sean tres personas, son tres personas, pero es el mismo. Simplemente se manifiesta. O sea, Dios es uno, pero se manifiesta en carne como el Hijo, se manifiesta como Padre y se manifiesta como Espíritu Santo cuando está dentro de nosotros. Es el mismo. Dice, nosotros no lo conocéis, pero sí lo conocéis, dice. ¿Por qué? Porque está con vosotros, pero estará en vosotros. ¿Por qué dice está con vosotros? Porque Jesucristo está ahí, pero está junto a ti. Ahorita está junto contigo. Por eso dice, por eso está con vosotros, pero cuando yo me vaya, estará dentro de vosotros, en vosotros. Entonces dice, el Espíritu Santo ahorita está junto conmigo. ¿Por qué? Porque Jesucristo pues también tiene su Espíritu, y el Espíritu Santo, Él es Espíritu Santo también, pero está con ellos. Por eso os digo que regresaré con vosotros, pero en espíritu. Ya no en la dimensión natural, sino ahora en la dimensión espiritual. Por eso dice, vendré a vosotros. Por eso también en la Biblia se le dice el Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo. Pero aquí viene una cosa muy bonita, dice, pero no os dejaré huérfanos. Y cuando dice aquí, no os dejaré huérfanos, se nos abre un panorama hermoso de todo lo que hace el Espíritu Santo aquí con nosotros. Porque cuando dice, no os dejaré huérfanos, quiere decir que el Espíritu Santo va a ser como nuestro ¿qué? Como nuestro Padre. Pero papá bueno. Bueno, a mí me tocó un papá muy bueno. Como un Padre perfecto. ¿Qué es un padre? ¿Qué es un verdadero papá? Un papá que ama bien a sus hijos. Es un papá que provee, que cuida, que protege, que sostiene, que ama, que consuela, que motiva, que anima, que alienta, que corrige, que disciplina, que enseña, que recuerda. Todo eso es un papá. Un papá refleja la presencia de Dios aquí en la tierra. Un buen papá. Y el Espíritu Santo, si dice, no os dejaré huérfanos, yo vendré a vosotros en el Espíritu Santo, viene como un papá. ¿Y qué es lo que hace un papá? Te cuida, te alienta, te anima, te fortalece, te ayuda, te levanta, te sostiene, te bendice. Está contigo siempre. Se enoja, te corrige, te da cuando la riegas, ¿verdad? Porque te quiere, te disciplina, te jala las orejas, pero también te levanta, no te deja, se enoja, no, se hace como que no te habla, pero está contigo. Así es mi papá cuando se enojaba, no me hablaba y yo sentía que, bueno, pero estaba conmigo, la comida seguía, la cama ahí estaba. Y cuando me iba, estaba yo triste, llegaba mi mamá. ¿Qué traes? ¿Qué te pasa? Y me daba un ánimo, ¿verdad? Ánimo. Usted no se deje. Usted es un hijo de Dios. Usted puede, quiere y tiene ganas. Usted va a hacer eso. Salían fuerzas no sé de dónde. Nomás con oír la voz de mis padres yo ya no le tenía miedo a nada, a nada. Pero el Espíritu Santo es más todavía. Eran los medios que utilizaba el Espíritu Santo cuando yo era niño. Pero cuando ahora que estoy grande no estoy solo. El Espíritu Santo está conmigo y me anima. Y me da fuerzas y me da poder. Y esa promesa es para cada uno de nosotros. Nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz. Y le salió agua y sangre, significando que íbamos a ser llenos de ese poder y llenos de ese ánimo y llenos de esa fuerza, porque esa promesa es para nosotros.
El que el Padre espiritual esté con nosotros es una promesa por la cual Cristo murió para que nosotros fuéramos dignos de eso. Para eso murió, para eso vino. Y Él lo dijo: el que cree en mí, de su interior va a correr vida, pero vida eterna. Hay un énfasis en que Él siempre nos va a estar enseñando y recordando las cosas de Jesucristo. Dice en Juan 14 del 25 al 26: os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él siempre nos va a estar enseñando, y si se nos olvida nos va a estar recordando. Nos enseña y nos recuerda. Como mi mamá que me decía: ¿qué te dije? Ah, no. Ya se te olvidó. Bueno, te recuerdo otra vez, ¿verdad? Nos recuerda, nos recuerda. Así nos dice: no debiste. Así hay creo que en una de las profetas menores, dice como 6, 7 veces le dice al pueblo, dice: no debiste, no debiste, no debiste. Así nos dicen nuestros padres, así nos dice el Espíritu Santo, nos está recordando: te equivocaste y no debiste de haber hecho esto, pero síguele adelante, sigue adelante, sigue adelante. ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu Santo? ¿Cómo? Nuestro Señor Jesucristo nos dice: no podemos recibir el Espíritu Santo si no es por los méritos de Cristo. Los méritos de Cristo son los que nos dieron y nos hicieron ser dignos de esa presencia. Y solamente por Él podemos, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos esa vida y esa presencia. En Juan, el Evangelio, capítulo 7, versículo del 37 al 38 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Número 1 dice: si alguno ¿qué? ¿Tiene qué? Hermanos, si no tenemos sed de Dios, no vamos a recibir nada. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama. Por eso leí este salmo, el Salmo 42. Al principio, del 1 al 2, dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? El Espíritu Santo viene si nosotros buscamos y si tenemos sed de Él. Y tener sed es tener una necesidad imperiosa de Dios. Miren, déjenme les platico. Cuando estaban mis hijos chicos, un hermano de la iglesia a la que íbamos antes nos invitó a un día de campo. Yo pues alisté todo y agarré un garrafonzote de agua lleno de hielitos y me los llevé al día de campo, como siempre lo hago, y la comida y todo eso. Y cuando llegamos, me dice: mira, hasta aquí puede llegar los carros, ya más adelante es pura sierrita y todo, tenemos que irnos a pie. Váyanse ustedes y yo llevo el garrafón que llevas y la comida y todo en caballos. Se van por allá y yo los alcanzo por acá. Bueno, pues nos fuimos sin agua. Sin agua. Decir tener sed para nosotros es algo así, pues como en cualquier lado encontramos agua, ¿verdad? Andábamos en Italia y en todos los lugares hay fuentecitas y dice: se puede tomar esta agua, y pues llenamos las botellitas de agua que tenemos. O sea, agua hay ahorita en cualquier lado, pero cuando no hay agua se siente una sed diferente. Llega el momento en que está el solazo y está el calor de Chihuahua, de tipo desierto, y pasan 3, 4 horas y uno no toma agua y uno anda caminando y anda subiendo y no está uno acostumbrado a eso. La sed, se te olvida el cansancio.
Se te olvida el hambre, se te olvidan los corajes, se te olvida todo. Tu pensamiento es nomás decir, agua, quiero agua. Eso es nomás, y te imaginas el agua y cómo te la vas a tomar y todo. Eso es sed. Si nosotros nos acercamos a Dios sin sed de Dios, no vamos a recibir nada de Dios. Tenemos que desear eso, desear la presencia de Dios. Número 1, si alguno tiene sed. Número 2, venga a mí. ¿A quién? A Jesús. Todos los méritos para nosotros recibir algo de Dios son por los méritos de Cristo. Cuando pidan algo, pídanlo por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De Él es la gracia. Dios nos amó, pero el que estuvo en la cruz fue Jesús. Y sus méritos son los que nos dignifican para pedirle algo a Dios. Todo lo que le pidas en mi nombre, en mi nombre. Por eso dice, el que tiene sed y venga a mí. Nosotros debemos de recurrir a Jesús, porque dice Jesús, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Otro versículo, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 14, del 12 al 16. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por eso dice, os conviene que yo esté allá, porque si yo estoy allá y me piden bien en mi nombre, entonces van a hacer las mismas cosas que yo hice acá. Dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador. Yo rogaré al Padre. ¿Quién va a rogar al Padre? Para que nos dé ¿qué? El otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? ¿Cada media hora o no? 10 minutos. Para siempre. ¿Por los méritos de quién? ¿Por quién tenemos que pedir? Por Cristo. Por los méritos de Cristo en la cruz. Por eso dice, el que cree en mí, venga a mí y beba. Reciba. ¿Qué es beber? Es recibir. Vienen las promesas de Dios y decir, yo la tomo. Yo la recibo. Esto es para mí. Cuando hablen del Espíritu Santo, digan, es para mí. Cuando hablamos de recibir el Espíritu Santo, digan, yo lo recibo. Yo lo recibo en Cristo. Yo tengo esa necesidad y la quiero recibir en Cristo. Dice la palabra de Dios en Marcos 9:23, dice, Jesús dijo, si puedes creer al que cree, ¿todo qué? Todo le es posible.